Entonces, terminar lo que estábamos viendo ayer. De la- Déjenme acomodar unas ventanas de Zoom y ya empezamos con la clase. Entonces voy a empezar a grabar la clase desde aquí. Recording in progress. Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestra segunda clase de este curso de HPLC en línea. Entonces, el día de ayer vimos lo que son los parámetros básicos y algunas definiciones que vamos a continuar utilizando durante el curso, especialmente el día de hoy cuando vamos a ver los tipos de cromatografía. Entonces, ayer vimos que aunque yo identifico a un analito por el tiempo de retención, ya vimos que ese tiempo de retención no es completamente constante entre las inyecciones y el día de mañana vamos a ver cómo se estabiliza un sistema cuando voy a realizar un análisis, el tiempo más o menos recomendado que se le tiene que dar de equilibrio para que ese tiempo no se mueva demasiado en el intervalo que nos, que nos recomiendan, que es ese más menos 5% o algún otro porcentaje según su guía de validación o procedimiento. También vimos que la separación de las señales depende de tres cosas: la retención, la selectividad y la eficiencia. Entonces, todo eso englobado en el parámetro de la resolución es el único que me va a decir si mis picos están bien separados o no. Entonces, hablamos un poco ya acerca de los casos reales en donde las mezclas complejas no siempre voy a poder alcanzar los valores de resolución óptimos. Entonces tengo que decidir qué hago, ¿no? Si los separo más o si con ese grado de separación es suficiente. Entonces, hoy vamos a comenzar la clase con este tema. Vamos a verlo de una forma rápida para que después nos dé tiempo de ver lo que son los tipos de cromatografía y ahí vamos a ver qué efecto tienen tanto la fase estacionaria como la fase móvil en el cambio de esos valores de retención, selectividad y eficiencia de los picos. Bien, entonces, esto que se llama teoría de ensanchamiento de banda se conoce también como la teoría de Van Dimter, ya que Van Dimter fue quien la estudió antes de los años 60 y lo que hizo fue evaluar la eficiencia de los picos no a través del número de platos teóricos, sino a través de la altura equivalente de plato. Recuerdan que ayer vimos que son inversamente proporcional. A mayor número de platos, tengo picos más delgados, más eficientes, y lo mismo ocurre a tamaños de plato más pequeñitos. Entonces, él medía esa altura del plato eh, evaluando diferentes velocidades a las cuales se mueven los solutos en una columna. Entonces, esa eficiencia vimos que es el único parámetro que yo voy a intentar maximizar. Regularmente todos los otros se optimizan. Trabajo con una retención moderada, con una selectividad entre buena y a veces una no tan buena me sirve, siempre y cuando yo tenga una elevada eficiencia. Entonces, en la búsqueda de esa eficiencia tan alta, con un número de platos grande, me lleva a tener una altura equivalente de plato que vimos que está representado por esta letra H mayúscula, con valores pequeños. Entonces, lo que está aquí graficado es el comportamiento que Van Dimter encontró para la mayoría, o más bien para todos los picos cromatográficos, que es una forma de curva que está aquí representada por la línea de color negro, en donde vean cómo el punto donde yo tendría la mayor eficiencia, en este caso, es este punto mínimo, en esta región, es donde tendría la menor altura de plato,
y por consiguiente es donde tendría el número de platos máximo para un analito. Entonces, él desglosó este comportamiento de la función en tres diferentes términos que aparecen aquí arriba. El primero se conoce como difusión de Eddy o difusión de rutas múltiples. Entonces, Eddy ya había explicado antes este comportamiento en una tubería empacada, y Van Dinter se dio cuenta que este fenómeno tenía cierto impacto en el ensanchamiento de la banda, en hacer que la altura del plato fuera más grande o más pequeña. Entonces, este término, que está representado en la ecuación de Van Dinter por la letra A, vean cómo tiene un aporte constante a la altura del plato. Y entonces, lo que tenemos aquí abajo graficado en el eje X es la velocidad lineal del analito, que podría relacionarse con el flujo de la fase móvil. Entonces, hacia la derecha tengo velocidades más altas, a la izquierda tengo velocidades más bajas, como siempre. Y por lo que vemos aquí, pues esa difusión de Eddy no se va a ver afectada por el flujo. Sin importar si mi analito va muy rápido o va muy lento dentro de la columna, siempre va a tener un ensanchamiento constante debido a este término. Ahorita vamos a ver cada uno para que vean a qué se refiere. Entonces, el segundo se conoce como difusión longitudinal. Y vean cómo tiene una relación inversa con la velocidad a la que se mueven los analitos. Esto quiere decir que entre más lento se mueven, la altura del plato va a aumentar. Y con eso va a aumentar el ancho del pico, y va a disminuir el número de platos teóricos. Entonces, aquí estoy perdiendo eficiencia, y esta parte de la curva, la del lado izquierdo, es generada por este fenómeno que se llama difusión longitudinal. Y finalmente, el último es directamente proporcional a la velocidad del analito y se conoce como transferencia de masa. Entonces, este término, vean cómo es directamente proporcional a la velocidad. Entre más rápido se mueve el analito, mayor efecto tiene esta transferencia de masa y contribuye más al ensanchamiento de la banda y por lo tanto al incremento de la altura del plato teórico. Entonces, lo que yo voy a intentar es trabajar a velocidades que me permitan un menor ensanchamiento de la banda, y teóricamente esta sería mi velocidad óptima. Uh-huh. Sin embargo, casi nunca trabajamos a esta velocidad porque las separaciones se harían un poco lentas. Entonces, regularmente le damos cierta tolerancia, y mientras esa altura de plato no incremente demasiado, tal vez yo puedo hacer mi separación a este flujo o a esta velocidad sin que la altura de plato aumente considerablemente. Entonces, aún así yo puedo optimizar un poco más mi eficiencia si pruebo diferentes flujos a los que se recomiendan trabajar las columnas. Entonces, esta ecuación de Van Dinter nos explica por qué al retenerse más un pico se ensancha la banda, y también nos explica por qué las columnas nuevas que tienen diámetros de partícula más pequeños me generan picos más delgados. Uh-huh. Antes de Van Dimter y su ecuación, todo esto era empírico, pero él logra desglosar estos tres términos, en donde algunos vean ocurren fuera de la partícula los fenómenos, otros dentro, y otros ya tienen que ver más con la parte cinética del sistema. Uh-huh. Entonces vamos a verlo rápidamente. Vean, este es el que se conoce como difusión de Eddy, y vamos a verlo aquí con una animación en donde tenemos aquí representado el interior de la columna. Uh-huh. La columna de HPLC es un tubo hueco que está relleno de fase estacionaria, representada por estas esferas de color amarillo. Esa es mi fase sólida. Y esos espacios en azul son los espacios intersticiales entre las partículas.
en donde solo va a ir pasando la fase móvil. Entonces vean cómo las moléculas de un analito entran a un mismo tiempo, prácticamente todas entran al mismo tiempo, y vean cómo cada una de ellas va tomando una ruta diferente debido al empacamiento o al empaquetamiento en el que se encuentra mi fase estacionaria. Como vemos aquí, hay un empaquetamiento que no es tan regular. Vean esta parte de aquí arriba, déjenme encerrarla con la pluma, vean esta parte de aquí, es muy diferente de esta zona. Lo mismo esta otra parte de aquí. Y eso lo que va generando son rutas diferentes. De ahí el nombre que se le da a la difusión de Eddy, el mecanismo de las rutas múltiples, en donde las moléculas de un analito pueden tomar rutas cortas y entonces una parte de mi analito o de las moléculas de un analito van a salir rápido, uh-huh, y es donde empieza a darse la cabeza del pico. Por eso el lado izquierdo le llamamos la cabeza, está formado por las moléculas que van más adelante en este movimiento. La mayoría de las moléculas tienen a una ruta promedio y me dan el máximo del pico, y hay ciertas moléculas que van a tomar las rutas más largas y entonces van a tardar más en salir. Entonces es por eso que yo tengo esta señal en forma de pico, donde la señal va aumentando el número de moléculas que sale de la columna hasta llegar a un máximo y después va disminuyendo cuando van saliendo las más retrasadas hasta que regreso a la línea base. Entonces vean cómo, aunque yo haga que el flujo sea más elevado o más lento, siempre voy a tener estos problemas. Entonces, no importa si mi analito viaja más rápido o más lento, siempre voy a tener este fenómeno por causa de esas rutas múltiples que se generan por el empaquetamiento de la columna. Entonces, a esto se le conoce como difusión de Eddy y es por eso que es independiente de la velocidad a la que se mueven los analitos. ¿Cómo puedo evitar este fenómeno? Principalmente hay tres recomendaciones. Vean, la primera dice que usar columnas bien empaquetadas, o bien empacadas. Vean cómo en la columna de abajo, en esta imagen, el empaquetamiento es bastante desordenado y eso lleva a que las rutas de arriba y de abajo en esta misma figura sean muy diferentes. Y eso va a hacer que algunos picos me salgan más anchos que otros. ¿Sí? A esto le llamamos ensanchamiento de la banda, ensanchamiento del pico cromatográfico. En cambio, vean la de arriba, más o menos las dos rutas se ven parecidas, y vean cómo el ensanchamiento de los picos es menor y además es muy similar entre la derecha y la izquierda. Entonces, la mayoría de los fabricantes pues nos garantizan de que las partículas que están conformando el relleno de la columna están bien empaquetadas y que voy a tener uniformidad en estas rutas que se pueden generar en el interior. La otra es utilizar fases estacionarias con tamaño de partícula pequeño. Por ejemplo, una columna que tenga un diámetro de estas partículas de 10 micras me va a dar picos así de ancho, con partículas de este tamaño. Y en cambio, si yo la puedo sustituir por una columna de 3.5 micras, por ejemplo, el ensanchamiento de esa banda se va a reducir, porque entre más pequeñitas sean las partículas, las rutas que hay entre cada uno de esos espacios ya no van a ser tan diferentes. Y la última es que las partículas pues tengan un tamaño uniforme. Que si mi columna, la etiqueta dice que el tamaño promedio es de 3.5, el más menos en el tamaño de esas partículas no sea tan grande para que esta difusión no me genere problemas de pérdida de la eficiencia. Entonces aquí el número de platos
que tengo abajo va a ser pequeñito y en cambio arriba tengo un número de platos mucho más grande. Tengo más eficiencia, es más fácil separar estos picos angostos que estos anchos. Ujú. Entonces, regularmente esta difusión de Eddy solo se puede controlar pues eligiendo bien la columna. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los proveedores me garantizan que sus partículas son homogéneas, ya nada más hay que probar entre ellos y revisar si tenemos oportunidad, las nuevas columnas que se están diseñando. El otro término es la difusión longitudinal, en donde vimos que tenía una dependencia indirecta o una relación indirecta con la velocidad a la que se mueven los analitos. Entonces, vean, aquí están las moléculas de los analitos que yo inyecté en un volumen determinado, por ejemplo, 20 microlitros de mi disolución o de mi estándar, contiene todas estas moléculas de un mismo analito. Entonces, vean, más o menos esto es lo que me va a generar el pico cromatográfico. Entonces, vamos a dejar esto aquí dibujado y vamos a ver qué le sucede a esa banda cuando yo trabajo a diferentes velocidades. Lo que nos decía la ecuación de Van Dinter es que a velocidades bajas, a velocidades bajas, la difusión de la banda se incrementa. Entonces, vean, aquí más o menos disminuimos el flujo hasta que casi se detiene la fase móvil y vean qué le sucede a la banda. ¿Sí? Se va extendiendo tanto hacia adelante como hacia atrás. Y eso es por esa difusión que hay en esa disolución que es nuestra fase móvil. Termodinámicamente, pues sabemos que por entropía, eh, el soluto va a migrar hacia las secciones de líquido en donde la concentración es más baja. En este caso, tengo una concentración pequeña de mis analitos hacia adelante y hacia atrás. Por eso es que si yo hago muy lenta mi separación, la banda empieza a difundir de esta forma y aunque yo pudiera volver a subir el flujo, ya no voy a recuperar el ensanchamiento original. Vean, ahí recuperamos el flujo inicial, pero vean, ahora mi pico empezaría aquí y más o menos terminaría hasta acá. Vean, así terminaría mi banda cromatográfica. Y entonces, es lo que nos dice la ecuación de Van Dinter. No podemos trabajar a flujos pequeños por este ensanchamiento que se genera por la difusión, por la migración de los analitos hacia adelante y hacia atrás en la tubería. Regularmente esta difusión ocurre en aquellas tuberías donde yo no tengo fase estacionaria. Por ejemplo, cuando yo conecto mi sistema, aquí tengo mi inyector, aquí tengo la bomba, después viene mi columna y después viene el detector. Entonces, la tubería que conecta la bomba con el inyector solo tiene fase móvil. Y la tubería que conecta el inyector con la columna, esta tubería ya no nada más tiene fase móvil, sino que también ahora contiene a nuestros analitos. De igual forma, la tubería que conecta la columna con el detector sigue conteniendo fase móvil y nuestros analitos. Y en el conducto que estamos viendo aquí en la animación, ese conducto donde están las partículas dentro de la columna, este conducto tiene fase móvil, tiene también a nuestros analitos, pero también tiene fase estacionaria, las partículas que forman el relleno de mi columna. Entonces, regularmente esta difusión longitudinal ocurre en estas secciones, en estas secciones donde yo no tengo fase estacionaria.
¿sí? Dentro de la columna también hay un ensanchamiento de la banda, pero no es tan notorio por la retención que tienen los analitos aquí sobre las partículas del relleno. Ujú. Entonces, donde más se nota esta difusión longitudinal es en estos espacios donde yo no tengo fase estacionaria, pero sí tengo a mi analito disuelto en la fase móvil. Ujú. Entonces, estos, estos sitios que están aquí, que marqué con ese asterisco, nosotros los conocemos como volúmenes muertos. Ujú. Así le llamamos a esos segmentos en el sistema cromatográfico. Entonces, hay varias recomendaciones para evitar este ensanchamiento de la banda y todos van relacionados a tratar de disminuir este volumen muerto. Entre más grande es el volumen muerto, ujú, mayor va a ser el ensanchamiento de los picos. Si yo logro minimizar ese volumen muerto lo más que se pueda, esa difusión longitudinal no se va a notar tanto en el paso de los solutos desde el inyector hasta el detector. Ujú. Entonces, para controlar ese volumen muerto, lo que los fabricantes de los sistemas de HPLC nos recomiendan principalmente es trabajar con los conectores correctos. Por ejemplo, vean, aquí tenemos diferentes ejemplos de conectores en donde tenemos de las marcas más utilizadas, vean Waters, por aquí hay unos de la marca Parker, aquí están otros que se llaman Valpo, el fabricante, la Ryodyne, que son muy conocidas. Uh-huh. Regularmente cada uno de estos está diseñado para conectar sitios específicos del sistema cromatográfico. Uh-huh. Por ejemplo, las columnas de la marca Waters, lo más recomendable pues es colocarle conectores de la marca Waters. Porque si yo le pongo algún conector de otra marca, voy a tener un espacio uh-huh, más grande en donde mi fase móvil va a difundir mi banda. Uh-huh. En cambio aquí, como el ajuste es casi perfecto porque el fabricante conoce bien sus medidas, tanto externas del conector como internas de la columna, vean cómo el volumen muerto es mucho más pequeño aquí que en este lado. De igual forma, hay conectores que van, por ejemplo, a la entrada y la salida de la columna, que van de la bomba al inyector. Estas que son las Ryodyne, estas son, por ejemplo, para las válvulas de inyección. Y vean, hay algunos conectores como estos, que son un poco más anchos, otros son más delgaditos, y entonces, como dice aquí, no asientan bien en la cavidad para formar la conexión, y entonces mi volumen muerto se va a incrementar. Uh-huh. Entonces, aquí el volumen muerto es menor, aquí el volumen muerto es más grande. Este de la izquierda me daría picos afinados, el de la derecha me va a dar picos más anchos. Y entonces esa difusión se puede dar por una mala conexión en la columna. También si yo no conecto bien cada parte, eh, este conector si queda un poco salido, pues yo solito estoy aumentando el volumen muerto. Entonces hay que conectarlos de la forma correcta. En la actualidad, la mayoría de los fabricantes de estos conectores tienen materiales que ahora ya se pueden amoldar a la forma interna de la cavidad, sin importar la marca. Y entonces hay algunas marcas, por ejemplo, déjenme escribirlo aquí con Zoom, aquí está. Por ejemplo, hay algunas marcas como Sigma, que ahora me parece que es Merck. Uh-huh. Eh,
Hay algunas otras, como por ejemplo Restec, no recuerdo si es con C, creo que sí, C. Restec. Ellos venden conectores de plástico que son universales y la mayoría de las veces funcionan bien para el HPLC. Entonces, prácticamente, sin importar qué tipo de columna tengan o qué conector sea, eh, los conectores universales tienen un buen uso, nos facilitan tener que andar buscando o consiguiendo conectores de una marca en particular. Solo si distinganlas bien entre las que son para, por ejemplo, tubería general o columna y las que son para válvulas de inyección. Por ejemplo, las válvulas de inyección en HPLC pueden ser de estas dos marcas, la marca Balco y la marca Reodyne. ¿Sí? Entonces pregunten a los proveedores si esos conectores universales son los adecuados para la válvula de inyección. Porque esas válvulas tienen un diseño muy particular, lo vamos a ver con más detalle mañana, y entonces regularmente la longitud de esta cuerda es mucho más grande que la de, por ejemplo, la de la columna, la entrada y la salida, o la que va al detector. Entonces, son universales, pero pregunten si se pueden utilizar para la válvula de inyección. También a veces lo que cambia es un poco la longitud de esta parte de la nuez o de la tuerca, como quieran llamarle, y a veces hay unas más anchas que cuando las intenten conectar en la válvula de inyección ya no van a entrar, porque en esa válvula hay que conectar 6 de estos en un espacio muy pequeño. Entonces, así es como se distinguen los conectores que son, por ejemplo, para columna, de los que son para la válvula de inyección. Ujú. Entonces, la longitud de la tubería al conectar cada parte tiene que ser lo más corta posible y lo más delgada. Mañana cuando veamos la instrumentación, vamos a hablar por ahí del diámetro interno de la tubería y vamos a ver qué diámetros se recomiendan para las partes de un cromatógrafo. Va a ser diferente en la parte donde solo hay fase móvil de la parte donde ya están los analitos. Ujú. Entonces, controlando estas condiciones, podemos evitar el ensanchamiento de banda. Hay quien trata de replicar las condiciones de los artículos, por ejemplo. Ese es un defecto que tiene el HPLC. Tal vez en una referencia vienen ciertas condiciones y uno logra conseguir la misma columna, está usando el mismo equipo, la misma fase móvil, todas las condiciones son idénticas, pero a ustedes tal vez sus picos les salgan así. Ujú. Entonces, estamos perdiendo eficiencia y tal vez se debe a esto. Porque, por ejemplo, estas características de qué conector se usó, qué largo de tubería tiene del inyector a la columna, regularmente no se reportan. Ajá, qué diámetro interno tiene la tubería que usamos, eso no se reporta y a veces causa diferencias en las separaciones. Entonces, si la referencia dice que logran separar exitosamente dos compuestos, aquí lo que nosotros tendríamos sería un traslape así de las bandas con esas mismas condiciones y entonces tenemos que invertirle algo de tiempo en optimizar la separación. ¿Sí? Entonces, cuando uno compra una columna nueva, viene probada, viene su hoja su certificado de calidad. Y también si uno trata de replicar esas condiciones, nada más fíjense hasta abajo de la hoja, ahí vienen letras así, muy pequeñitas, que dice que el volumen muerto se redujo lo más posible en ese sistema.
¿no? Entonces se refiere a eso, a usar conectores correctos, que el largo de la tubería no sea tan grande y, y asegurándose que están bien conectados cada una de las partes donde va a pasar el analito. Ujú. Entonces, esa es la difusión longitudinal. Se nota más en los espacios donde no hay fase estacionaria y por eso no puedo hacer separaciones tan lentas porque mi pico difunde, la banda difunde. ¿Sí? Entonces, el último término es este de la transferencia de masa. Este es directamente proporcional a la velocidad con la que se mueve el analito. Y entonces aquí lo que ocurre es que, vean, si yo aumento la velocidad del flujo o la velocidad del analito a través del flujo de la fase móvil, vean cómo las partículas que se retienen o más bien las moléculas que se retienen en las partículas de fase estacionaria, se van retrasando mucho con respecto a las que viajan en la fase móvil. Entonces, vean, esto me genera un ensanchamiento de la banda. Aquí está mi banda original. Yo esperaría tener un ancho de pico más o menos de este tamaño, pero cuando aumento la velocidad del flujo, vean cómo ese ensanchamiento empieza a hacerse más notorio. Y después, aunque intente regresar al flujo original, ya no va a ser posible recuperar el ensanchamiento original. Vean todo lo que se ensancha la banda por trabajar a un flujo muy, muy alto. Y ya no lo logro recuperar. ¿Sí? Entonces, no puedo ir muy lento porque el pico difunde. Tampoco puedo ir muy rápido porque entonces los analitos que se van reteniendo en las partículas se van desfasando de las otras moléculas de ese mismo analito que siguen viajando en la fase móvil. Entonces, no le damos tiempo a que los que se retuvieron en las partículas alcancen a los que se retienen más adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues trabajar, como dice la curva de Van Dinter, a una velocidad moderada, donde no se genere este fenómeno. Ujú. Entonces, déjenme adelantarle un poquito, me parece que es esta última. Ajá. Vean, trabajo una velocidad ni muy lenta ni muy rápida, de tal forma que los que van avanzando adelante, cuando empiecen a retenerse en los sitios libres de esas partículas, dan tiempo a que los de atrás los vayan alcanzando, de tal forma que al llegar al final del segmento que es mi columna, pues el ensanchamiento ya no es tan grande. Entonces, vean, se ensancha la banda, pero ya no es tan notorio como esta de aquí. Y entonces, una forma de solucionar esa pérdida de eficiencia por la transferencia de masa es no trabajar a velocidades tan altas, como nos dice la curva de Van Dinter, pero entonces las separaciones serían muy lentas. Entonces hay nuevos materiales en donde yo puedo trabajar a velocidades más o menos altas sin que pierda esa eficiencia. Entonces, además de la recomendación de trabajar a una velocidad optimizada, también nos recomiendan esto, usar fases estacionarias con tamaño de partícula pequeño, porque entre más pequeño es el tamaño de partícula, hay menos fase estacionaria que retiene a los analitos y entonces la banda se va a ensanchar menos. Entonces, cada vez hay más materiales con partículas sólidas de menor diámetro y eso ayuda a tener una mayor eficiencia en HPLC. Otra recomendación que nos dan es trabajar a flujos de fase móvil
bajos, pero acuérdense, no tanto para llegar a tener problemas por la difusión de la banda. Y la otra es calentar la columna. Entonces, algunos HPLCs los venden ya con el control de temperatura, que es este horno, pero hasta el momento solo se utiliza como control de temperatura, o sea, la calienta, pero no es tan eficiente para calentar y enfriar como, por ejemplo, si es el horno en cromatografía de gases. Entonces, en HPLC no le llamamos propiamente horno, aunque esa es su función. Aquí preferiblemente le llamamos control de temperatura, así le llamamos a, esta, a este dispositivo, porque esa es su función. Yo puedo escoger en el programa, en las condiciones de trabajo, una temperatura a la cual, aunque mis partículas sean grandes, como estas de 5 micras, si aumento la temperatura, eso va a hacer que mis picos se afinen. Entonces, regularmente se calienta por arriba de la temperatura ambiente hasta lo que resistan las columnas propiamente. Por ejemplo, las columnas convencionales soportan temperaturas hasta de 60 grados Celsius. ¿Sí? Si yo supero esa temperatura, eh, la fase estacionaria se va a dañar y mi columna pues ya no va a servir. ¿Sí? Entonces, para la mayoría de las columnas, esa es la temperatura recomendada. Para las columnas nuevas, o más bien de nuevos materiales, hay algunas que ya esa temperatura se extiende hasta casi 90 grados Celsius. Entonces, cuando compren una columna, o si tienen ya por ahí una que esté usada, busquen el manual en internet, es bastante fácil de encontrar en la página del proveedor, con el número de parte, que se viene en la etiqueta de la columna, y ahí ustedes pueden leer cuál es la temperatura máxima recomendada. Recuerden, entre más tiempo trabaje yo a esta temperatura límite, más rápido se va a desgastar la columna. Pero si esa es la única solución para que su separación se lleve a cabo con las características que ustedes necesitan, si es una resolución aceptable y óptima, pues van a tener que considerarlo para invertir en comprar más columnas. Entonces, la función de este dispositivo es nada más controlar la temperatura en un intervalo que va más o menos de unos 5 o 10 grados por arriba de la temperatura ambiente hasta, hasta estas temperaturas límite, dependiendo de qué tan nuevo es el diseño de la fase estacionaria. Y entonces, en general, la temperatura me genera esto, un adelgazamiento de las señales o un aumento en la eficiencia de la separación. Los picos son más angostos, va a ser más fácil separarlos. Doctor, Entonces, sí, una pregunta. En todos los analitos se puede ocupar la temperatura, bueno, el control de temperatura. Es que, bueno, yo por lo que recuerde en las prácticas de la escuela, pues no, nunca ocupamos eso. O ya es dependiendo de cada analito o no, cómo. dependiendo sobre todo por ejemplo, de las condiciones del laboratorio, a veces tal vez no necesitemos calentar o más bien calentar la columna o controlar la temperatura si la temperatura en el ambiente no cambia mucho. Pero, por ejemplo, si su laboratorio por las mañanas es muy frío y a estas horas cambia mucho la temperatura, por ejemplo, en nuestro país es algo que tenemos para bien o para mal. Ajá, a veces las mañanas son muy frías y en la tarde hace mucho calor. Entonces, a veces eso hace que los picos se muevan.
Entonces hay quien dice, es que en la mañana mis picos me daban tiempos de retención más altos porque también generan ese efecto. Ujú. Por ejemplo, a temperatura ambiente, a veces el pico sale así. Ujú. Por ejemplo, la temperatura ambiente pues puede depender, ¿no? Aquí a veces en las mañanas, sobre todo en el invierno, en el laboratorio a veces estamos a, no sé, tal vez unos 10 grados, ¿sí? Unos 10 grados Celsius. Pero ya como a la 1, a las 2 de la tarde, pues ya esa temperatura ambiente ya es de casi 25, 25 grados. O sea, aquí ya hay una diferencia de casi 15 grados. Y eso a veces hace que su pico salga antes y un poco más afinado. Ujú. Entonces, si ustedes tienen estos problemas, una de las causas podría ser esto, que la temperatura en su lugar de trabajo cambia mucho. Y entonces ahí es recomendable utilizar este dispositivo, el control de temperatura. Como dices, aquí en los laboratorios de analítica no tenemos conectado el control de temperatura porque el edificio fue pues bien diseñado para el área química. Regularmente, o más bien, nunca le da el sol de frente. Ajá, nunca le da el sol de frente a los edificios que tenemos aquí en este campus, pero si nos cambiamos por ejemplo, al edificio allá de la unidad de investigaciones multidisciplinarias, la UI, yo no sé quién habrá hecho el diseño, pero está, pues la verdad, todo mal, porque en las mañanas, desde las mañanas hasta en la tarde le da el sol siempre. Entonces las temperaturas allá, por muy bajas, andan en esta época del año como de unos 15, 20 grados, y ahorita yo calculo que han de estar a unos 36 o 37 grados en el laboratorio. Entonces eso no solo va a hacer que se muevan los picos, sino que incluso también puede, que con el calor que desprenden los equipos se pueden apagar, ¿no? Y pueden descomponerse. Entonces allá sí era necesario usar el control de temperatura. Aquí por eso, tal vez ustedes si cursaron aquí sus asignaturas de instrumental, no tenemos conectado el control de temperatura, y regularmente como solo tenemos en algunas clases 3 horas y en otras 4 para hacer la práctica de HPLC, no trabajamos con separaciones tan complicadas. Ujú. Lo más que llegamos a separar son unos 3, 4 analitos, y eso no son tan parecidos uno con otro. Entonces no es necesario utilizar la temperatura para optimizar la separación. Ujú. Sí, y otra pregunta. Ajá. Al estar utilizando el control de la temperatura en cualquier columna, ¿se puede afectar la distribución de las partículas? Solo si superamos la temperatura límite. Ajá. Ah, ya. Sí. Entonces, lo que sucede es que, recuerden que, bueno, ahorita no hemos hablado tanto, pero otro nombre que se le llama, o el HPLC, a veces se traduce de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, yo le llamo cromatografía de líquidos de alta resolución, porque en comparación con la columna de lecho abierto, permite separar con más selectividad y eficiencia los analitos. Otro nombre otra traducción que se le da al español es cromatografía líquida de alta eficiencia, porque las bandas no se ensanchan tanto como en la columna de lecho abierto. Y el otro que he visto que le llaman es cromatografía de líquidos de alta presión. Entonces, cuando hablemos de la instrumentación, ahí vamos a ver qué presiones soporta el HPLC y las columnas, las bombas por ejemplo, el detector. Entonces, es una presión alta de varias atmósferas de presión, y eso con la temperatura hace que el líquido alcance propiedades diferentes a las convencionales. Entonces, lo que genera a veces es la ruptura de ciertos enlaces
de de las moléculas que forman propiamente la fase estacionaria y que son las responsables de la retención de los analitos. Eso lo vamos a ver ahorita con los tipos de cromatografía, pero más que afectar el empaquetamiento, lo que afecta es la superficie. Químicamente modifica la superficie de esas partículas y eso es lo que hace que mis picos se empiecen a deformar, que ya no se empiecen a separar. Ujú. Sí, ¿Sí? gracias. Entonces, por ejemplo, si hablamos también de ciertas condiciones físicas, la columna requiere ser o tener un relleno que sea prácticamente homogéneo. Entonces, una recomendación es que las columnas nunca se deben de dejar secas. Entonces, aunque las vayamos a desconectar, siempre hay que dejarlas rellenas con una fase móvil adecuada. Mañana vamos a ver qué tipo de disolvente se recomienda para almacenar una columna que no esté conectada al HPLC. Y de hecho así vienen de fábrica, en el manual, en la hoja de calidad, ahí nos dice el fabricante en qué disolvente va, si tiene buffer o si solo es disolvente orgánico, con agua, ujú, para que yo tenga cuidado y cuando lo conecte a mi sistema, no se me vaya a precipitar nada. Y entonces, si yo dejo que se seque mi columna, por dentro se empiezan a hacer cuarteaduras. Y esto también va a causar problemas, pero ya no nada más en la eficiencia, sino en la deformidad de los picos. Empiezan a cabecear, se empiezan a hacer picos dobles. Ujú. Lo mismo si yo golpeo esas columnas, por eso vienen una en cada caja y viene rellena de esponjas o un material que resista los impactos, porque la mayoría de las columnas son de materiales duros o de acero inoxidable, las de HPLC o las que vamos a ver de intercambio iónico que son de plástico, pero si se golpean con algo contundente, por ejemplo, entre ellas, si chocan dos columnas de acero, se empieza a partir la columna y se empiezan a hacer huecos. Entonces estos huecos, pues es todavía incrementar más la difusión de eddy, se empiezan a hacer nuevas rutas diferentes y el pico se empieza a ensanchar, ensanchar. Ujú. Entonces, no siempre es necesario utilizar el control de temperatura. Si su equipo no tiene control de temperatura, pueden comprarlo por separado, ya sea con el mismo vendedor o con otro. Realmente ahí esto no necesita controlarse directamente desde la computadora. Hay algunos hornos o controles de temperatura que se pueden manipular manualmente. Entonces solo fijo ahí la temperatura, le doy un tiempo a que se equilibre la columna y con eso es suficiente para optimizar mi separación. Ujú. Entonces esos son los parámetros que me describe la ecuación de Van Dinter y con eso terminamos ahora sí la primer parte de este curso. No sé si alguien tenga dudas hasta aquí. Mm, No, ya no. Gracias. ¿Sí? Entonces, si más adelante les surge alguna duda, me dicen y lo retomamos. Aquí me voy a cambiar de presentación, me equivoqué de botón, le di dejar de compartir. Ujú. Vamos a cambiarnos ahora a esta otra presentación y vamos a ver lo que nos toca el día de hoy es el tipo de cromatografías que comúnmente se utilizan. Y vamos a hablar sobre todo de los tipos de cromatografía en HPLC y al final hablamos un poquito de algo que es otro tipo de cromatografía, pero es muy diferente, sobre todo en la parte y en la parte de los mecanismos que me generan esa separación, mejor dicho, de los componentes. Y entonces, en la actualidad, hay una gran cantidad de tipos de cromatografía de líquidos
y es por eso que es una de las técnicas de separación más utilizadas. Eh, Siempre que yo pueda separar un analito por cromatografía de líquidos o cromatografía de gases, mi primera opción siempre debería de ser la cromatografía de gases, porque es más eficiente, o sea, me da picos más angostos y es más fácil de controlar, porque ahí regularmente solo controlamos un parámetro, que es la temperatura. Ujú. Entonces, modificando la temperatura del horno en cromatografía de gases, yo puedo hacer mi separación de una forma más simple. Sin embargo, aquí en cromatografía de líquidos, optimizar una separación es un poco más compleja, pero si conocemos bien los mecanismos de cada uno de los tipos de cromatografía, vamos a ver que hay condiciones de referencia a partir de las cuales yo me puedo mover y optimizar una separación de una forma no tan complicada. Ajá, entonces, por eso mismo, aquí tengo una mayor selectividad al momento de separar los analitos y el HPLC pues es la técnica que más se utiliza en diferentes ámbitos de la investigación y la ciencia, sobre todo en las, en el área biológica. Muchos de los compuestos no se pueden volatilizar porque se descomponen y ahí es donde el HPLC tiene un gran impacto. Ujú. Entonces, vean, en la actualidad tenemos diferentes fases estacionarias y la fase estacionaria es la que me va a decir qué tipo de cromatografía yo puedo realizar, pero quien me va a decir qué tipo de cromatografía necesito siempre va a ser el analito. Ujú. Entonces, existen diagramas como este, es muy fácil de encontrar en internet o en cualquier manual o catálogo de los proveedores de materiales de HPLC. Eh, Regularmente se divide en dos partes importantes. Ujú. La fase normal y la fase reversa. Entonces, ¿por qué se le llama a esta fase normal? Porque fue la primera que se desarrolló. Ujú. Las condiciones con las que se realiza esta separación son prácticamente las mismas que utilizaba Suet hace ya más de 100 años con sus columnas de lecho abierto. Por eso lo más normal era tener esas condiciones. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y después empiezan a surgir otros tipos de mecanismos para separar a los compuestos, hasta que surge esta otra que se llama cromatografía en fase inversa o fase reversa, y se le da este nombre porque era completamente lo opuesto a la fase normal. Ujú. Entonces, en la actualidad ya hay una gran cantidad de materiales que me permiten separar tanto analitos que sean solubles en agua o en disolventes orgánicos polares, o analitos que sean solubles en compuestos, o más bien en disolventes no compatibles con el agua, por ejemplo, el hexano, el diclorometano. Ujú. Entonces, regularmente la fase normal se utiliza para los polares, la fase reversa para los no polares, pero siempre ha surgido el problema de que hay moléculas que no son ni polares y tampoco son completamente hidrofóbicos. Para esos se ha desarrollado un nuevo tipo de cromatografía, que es esta, la cromatografía de interacciones hidrofílicas. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Y también, más o menos al mismo tiempo, se desarrolló esta otra que es la cromatografía iónica, ajá, que requiere el uso de disolventes muy diferentes de los que usan la fase normal y la fase reversa, y por lo tanto aquí no solo necesitamos fases móviles distintas, sino que incluso necesitamos un equipo diferente. Ajá. Hay un cromatógrafo que se conoce como cromatógrafo iónico, y ese está diseñado específicamente para separar iones, ya sea cationes o aniones. Ujú. Y es por eso que últimamente este tipo de cromatografía, las ILIC o HILIC, ha tomado mucha relevancia, porque estos también me permiten separar moléculas que tienen carga.
Sin embargo, las condiciones de trabajo son muy parecidas a estas dos, a la fase reversa y la fase normal. Ujú. Incluso hay un nuevo mecanismo que se conoce como modo mixto, en donde se combina la fase reversa y la cromatografía iónica, pero ya no es necesario tener el cromatógrafo iónico, se puede realizar en un sistema de HPLC convencional. ¿Sí? Entonces, quien me define qué tipo de cromatografía puedo llevar a cabo va a ser el tipo de columna que estoy usando, y vean aquí, están representadas las más comunes en cada una de estos tipos de cromatografía, y vamos a irlas revisando poco a poco para que vean sus alcances y sus limitaciones. Ujú. Entonces, vamos a ver esto que es los tipos de cromatografía. Se pueden clasificar, como vimos ahorita, por más o menos la polaridad o el tipo de analitos que separan, o también se pueden clasificar como está aquí, por el tipo de mecanismo por el cual llevan a cabo la separación de los analitos. Por ejemplo, tengo columnas que actúan por mecanismos de absorción. Ajá, en la superficie de las partículas, ahí se adhieren momentáneamente las moléculas mediante diferentes fuerzas que ahorita vamos a ver, o enlaces, y hay materiales como la alúmina, la sílice, el carbón activado, que me permiten llevar a cabo este tipo de separaciones por mecanismos de absorción superficial. Estos fueron los primeros materiales que se utilizaron. Por ejemplo, la columna de yeso de Suez entra en esta categoría, y después aparecen nuevos materiales que se conocen como fases enlazadas, en donde se toma como base la sílice, a la cual se le enlaza un grupo funcional con ciertas características que ahorita vamos a ver. Entonces aquí ya no es solo una absorción superficial, sino que prácticamente lo que ocurre es un reparto. Ajá, tengo una fase que es completamente opuesta a mi fase móvil, y entonces mi analito se va a estar repartiendo entre esas dos conforme va avanzando a través del largo de la columna hasta que por fin se termina la fase y sale hacia el detector. Entonces, hay otro tipo de mecanismos que son estos de la cromatografía iónica, en donde yo lo que utilizo son resinas de intercambio, catiónico o aniónico, según el caso, y entonces aquí la retención se da por atracciones electrostáticas. El positivo siempre va a atraer a un negativo, y así es como se lleva a cabo la separación, que es muy diferente a las fuerzas que actúan aquí arriba. Entonces, en todas estas, para que un analito pueda separarse de los demás, se tiene que retener con una selectividad diferente a los otros componentes de la muestra. Ujú. Entonces, cuando un analito va viajando en la fase móvil y encuentra un sitio en donde puede formar ya sea un enlace o encuentra un ambiente en donde es más compatible, como ocurre aquí con estas de reparto, en donde solo por fuerzas de repulsión se transfiere hacia la fase estacionaria. Todos estos son los mecanismos de retención. Ujú. Todos estos provocan la retención de los analitos en las partículas de la columna. Ujú. Entonces, para que yo pueda separar a los analitos, estos se deben de retener. La columna los va a retener. La columna retiene a mis analitos. Pero hay un tipo de cromatografía muy particular que es este. Ujú. Y este ya no entra en la parte del HPLC, porque todo lo que hemos visto anteriormente, regularmente aquí no me va a importar mucho. Ujú. Entonces, esta que se llama cromatografía de exclusión, o también se le conoce como cromatografía de permeación. Ujú, ujú. Cromatografía de exclusión o cromatografía de permeación es prácticamente lo mismo.
aquí utilizamos materiales poliméricos que no van a retener a los analitos. Entonces realmente aquí no importa mucho qué tipo de fase móvil esté usando en comparación con las anteriores. Aquí sí, la fase móvil va a tener mucho impacto en la separación, en la forma de los picos. Ujú. En cambio, aquí en la cromatografía de exclusión, no me va a importar mucho si es metanol, si es acetonitrilo. Lo único que necesitamos es un disolvente que no disuelva a estos materiales poliméricos. Y entonces vamos a ver un poquito de esta para que vean cómo se usa, pero regularmente aquí a veces sí necesitamos un cromatógrafo de diferentes capacidades. Regularmente en el HPLC trabajamos con flujos por muy grandes, tal vez unos 2.5 mililitros por minuto, ya muy grandes esos flujos, porque la presión de fondo aumenta considerablemente. En cambio aquí necesitamos cromatógrafos que tengan flujos más grandes, regularmente de 5 a 10 mililitros por minuto. Y entonces muchas cuestiones de las que nosotros hemos estado hablando aquí desde el día de ayer, como por ejemplo la eficiencia de los picos, que mis señales tienen que estar bien separadas y demostrar selectividad, todo esto no me va a importar mucho en este tipo de cromatografía. Ujú. A veces aquí tengo incluso picos que llegan a saturar mi detector y salen así cuadrados. Ujú. Y no me importa mucho si salen cabeceados o no, porque regularmente esta se utiliza como modo de preparación, ajá, de un extracto más complejo. Lo que se hace es que se recuperan estas fracciones donde están encimados varias moléculas y ya después cada una de ellas se separa con mayor eficiencia y selectividad en un sistema de HPLC. Ajá. Entonces, esta es muy buena para analizar sobre todo polímeros, tanto sintéticos como naturales, por ejemplo, cadenas de ADN, de ARN, ya se pueden analizar en estos cromatógrafos. Hay que hacer una modificación a ciertas piezas, cambiar el acero inoxidable por el titanio para que no reaccionen con esas biomoléculas. También se pueden analizar cadenas cadenas de péptidos, ya sea fragmentos de proteínas. Y entonces esta es un poquito diferente, pero vamos a hablar de ella al final de esta presentación. Ujú. Entonces, vamos a revisar la clasificación según el tipo de analitos que pueden separar. Ujú. Vamos a comenzar con esta que es la primera que se desarrolló, la cromatografía en fase normal. Esta trabaja con esta combinación. Ujú. Mi columna debe tener una estructura con una elevada polaridad. Ujú. Mi columna es polar y entonces mi fase móvil tiene que ser contraria, va a ser no polar. Por ejemplo, las columnas de sílice son las más representativas y, por ejemplo, el cloroformo también suele ser eh, una de las fases móviles más utilizadas. Ujú. Tal vez no es la más ecológica, pero es de las más utilizadas. Entonces, si lo que yo quiero hacer es que mis analitos se retengan en la columna, ¿sí? Tengo que hacer que estos analitos pues sean compatibles con esa columna. Por lo tanto, la polaridad de esos analitos también debe de ser considerable. Ujú. Entonces, si yo escojo utilizar en mi sistema cromatográfico una columna polar, es porque voy a hacer cromatografía en fase normal. Ujú. Pero quien me dice si esa columna me va a servir o no, van a ser ciertas características de los analitos. Ujú. Vamos a ver algunas
más adelante después de ver lo que es la fase reversa. ¿Sí? Entonces, la columna me determina el tipo de cromatografía que voy a usar. Ujú. Pero quien me dice cuál necesito van a ser siempre los analitos. Y entonces esta combinación se le llama fase normal y la separación va a estar dada tanto por la fase estacionaria y por la fase móvil. Eso es lo que me permite tener un mayor poder de resolución, un mayor poder de separación de las diferentes moléculas. Entonces, vean, aquí tengo materiales de dos diferentes tipos. Puedo tener materiales que funcionan a través de la absorción superficial en esas partículas del sólido que forman el relleno de mi columna. Y tengo materiales como la lúmina, la sílice, que son las más utilizadas. Y el problema es ese, ¿no? Que tengo pocos absorbentes en comparación con la fase reversa, por ejemplo. Y la mayoría de estos materiales, como son totalmente porosos, me generan picos muy anchos. Por eso aquí dice que la eficiencia del pico es muy, muy pobre. Ujú. Entonces, esa absorción se da localizada en ciertos grupos funcionales, dependiendo del material del que está fabricada el relleno. Ujú. El relleno, que son esas esferas que conforman las partículas de mi fase estacionaria. Por ejemplo, la lúmina es un polímero amorfo. El fabricante le da esa forma esférica a un tamaño más o menos homogéneo y está formada solo por aluminio, oxígeno e hidrógeno. Ujú. Entonces, estos OHs terminales que están expuestos en la superficie de las partículas pueden atraer a otras moléculas que tengan, por ejemplo, grupos funcionales OHs, y formar puentes de hidrógeno. Y entonces, mediante estos puentes de hidrógeno, se lleva a cabo la retención localizada en estas partículas de sílice. Sin embargo, pues hay que cuidar el pH de la disolución porque va a ser muy diferente la interacción a si esos OH superficiales están protonados o no. Pero además de eso, el aluminio actúa como ácido de Lewis porque tiene aquí un orbital disponible en donde otra molécula puede proveer un par de enlaces y actuar como base de Lewis y formarme aquí eh, una interacción que también es considerablemente estable, ¿no? Entonces la lúmina actúa por estos dos sitios, por los OHs y también por estos enlaces, estas fuerzas de Lewis. De tal forma que yo tengo moléculas como estas, en donde aquí los puentes de hidrógeno van a hacer que se retenga mi analito sobre las partículas de la columna, pero también ciertos enlaces polares, como por ejemplo estos enlaces pi de los anillos, tienen cierta polaridad. Como la nube está muy deslocalizada, en cierto momento pueden generar cierta interacción con esos átomos de aluminio, y entonces aquí tengo una elevada retención para mis moléculas, porque moléculas como esta, con estos dos sustituyentes, están sujetas a la partícula por dos diferentes sitios. Ujú. En cambio, hay otras, como la sílice, otros materiales, en donde aquí lo único que yo tengo es la interacción por los OHs. Y estos OHs superficiales, ujú, en estos grupos que están aquí, que nosotros como, conocemos como grupos silanoles, o silanol, ¿sí? Y entonces solo por los OHs pueden retener a las moléculas polares que van viajando en la fase móvil. Ujú. Entonces la molécula tiene que ir disuelta en un disolvente no polar, y cuando encuentra estos sitios libres, pues se genera cierta interacción, ujú,
y el disolvente sigue viajando de largo, pero la molécula se queda aquí momentáneamente. Aún así, estos enlaces, si yo les sigo pasando disolvente, estas interacciones de los puentes de hidrógeno se van rompiendo en cierto momento y mi molécula va avanzando hasta salir de la columna. Entonces, entre más grupos polares, ya sean donadores o aceptores de electrones o de protones, según si es la sílice o la lúmina, va a ser el número de sitios en donde se puede retener en este tipo de materiales. Entonces, regularmente aquí utilizamos como analitos, o más bien esta columna me sirve para separar analitos que tenga alguno de estos grupos funcionales, o H, amino, carboxilos, ácidos carboxílicos, los nitrilos, el grupo amida, todos estos son grupos funcionales polares que se retienen bien en estas columnas. Hay otras que tienen una polaridad intermedia, ya no se van a retener tan fuertemente como los anteriores, y hay otros que se retienen muy poco. Por ejemplo, los alcanos, los perfluoralcanos, los anillos aromáticos que no tienen ningún otro sustituyente polar se retienen poco, pero sí se pueden retener en este tipo de materiales. Y entonces, en este caso, yo puedo controlar esa fuerza de unión entre el analito y mi columna a través del cambio en los disolventes que conforman mi fase móvil. Por ejemplo, si yo tuviera un analito que se retiene mucho en una columna de alúmina, una forma de optimizar mi separación sería cambiarla por una de sílice, que va a retener menos, y de esa forma la banda se va a ensanchar en menor grado. ¿Sí? Entonces, la alúmina retiene más que la sílice si yo tuviera una molécula que puede interaccionar por esos dos mecanismos que vimos, los fuertes de hidrógeno y las fuerzas de Lewis. Entonces, si cambio la columna, voy a cambiar la retención de mis analitos. Pero en muchas ocasiones es más fácil cambiar las condiciones de la fase móvil. A veces por cuestión de presupuesto, pues no tenemos para comprar una columna con una fase diferente, o a veces por cuestión de tiempo, tal vez la podemos comprar, pero va a tardar unos 2, 3 días en llegar, si es que el fabricante la tiene aquí en el país, o si se va a exportar, pues tal vez, más bien si se va a importar, tal vez tarde mucho más, ¿no? En lo que sale de la aduana y todo eso. Entonces, otra forma de modificar esta selectividad puede ser a través de la fase móvil. Entonces, como dice aquí, el aumento en la polaridad de la fase móvil va a reducir los tiempos de retención. Entonces, si yo tengo una fase móvil con cierta polaridad, me va a dar picos más o menos con estos tiempos de retención. Si yo logro aumentar o hacer más polar mi fase móvil, el tiempo de retención de mis analitos tiene que disminuir. A eso se refiere este primer enunciado. ¿Sí? Al aumentar la polaridad de la fase móvil, voy a hacer que mis analitos salgan más rápido. ¿Por qué? Porque los voy a hacer más compatibles con ese líquido que se va moviendo a través de la columna. Entonces va a haber una competencia por esos grupos OH, ya sea de la alúmina o de la sílice, y entonces el analito va a viajar más rápido a través del sistema. De los disolventes que comúnmente se utilizan, el agua es uno de los que tiene una polaridad más alta. Por eso en este tipo de cromatografía el agua casi
no se utiliza. Ahorita vamos a ver por qué. El agua casi no se utiliza. Además de que no es miscible con la mayoría de los disolventes, hablábamos, por ejemplo, del diclorometano, el cloroformo, el agua no es miscible con esos disolventes. Entonces yo solo necesito dos fases, la fase móvil, que es homogénea, y la fase estacionaria. Si yo le paso por ahí agua con diclorometano, ya voy a tener tres fases, dos fases líquidas y la fase estacionaria. Entonces, regularmente utilizamos disolventes que tengan cierta polaridad, o sea, que son miscibles con el agua, pero también son miscibles con esos disolventes como el hexano, el acetato de etilo. Entonces, por la estructura de la fase estacionaria, esos grupos OH a veces tienen mucha interacción con estos grupos amino, y a veces eso hace que estas bandas se coleen mucho. ¿Sí? Si ustedes van a determinar compuestos que tengan estos grupos amino, tal vez sus picos les salgan más anchos que los de otros grupos funcionales debido a la alta interacción que tienen. Entonces, es muy importante en este tipo de cromatografía controlar el porcentaje de agua, ya que como dice aquí, porcentajes variables de este disolvente me van a generar muchos problemas. Por ejemplo, aquí, vean, aquí estamos separando tres compuestos orgánicos que son realmente isómeros, solo cambia la posición de uno de los sustituyentes, y como fase móvil utilizamos diclorometano. Entonces, aunque el diclorometano es inmiscible con el agua, sí puede disolverse cierta cantidad de agua en ese disolvente, pero vean cuánto es, 15 partes por millón de agua en un litro de fase móvil de diclorometano. Cuando yo compro un disolvente grado HPLC, mañana vamos a hablar a fondo de ellos, el fabricante me da un certificado y me dice cuál es el contenido de agua. Entonces, el fabricante lo que me ofrece es que entre los lotes que él va a ir produciendo, ese contenido de agua no va a cambiar considerablemente. Entonces, no importa si yo le compro un litro de clorometano un día y otro litro a la siguiente semana o algunos meses después. ¿Sí? No debería de haber tanta diferencia. Pero, ¿qué sucede cuando la marca no tiene ese control de calidad? A veces si cambio de proveedor, que el primero no tenía y me urge el análisis, a veces hay quien dice, pues encontramos de que tiene otra marca diferente. Pero ese tal vez tiene un contenido de agua distinto. Entonces vean, ¿cuánto sería 15 partes por millón de agua en el litro de la disolución con diclorometano? Pues esas 15 partes por millón equivalen a tener 15 microlitros de agua por un litro de fase móvil. O sea, imagínense, muy, muy poquita agua es lo que tiene esta fase móvil, y por eso su polaridad es muy baja. Y vean hasta dónde se van mis tiempos de retención de los analitos. 15, 25 y casi 35 minutos. Entonces, si yo cambio de proveedor y tiene un mayor contenido de agua mi disolvente, vean, aquí equivale a tener 325 microlitros por litro de fase móvil. Y vean qué le pasó al tiempo de retención de este pico número 3. Pasa de unos 33, 34 minutos hasta tal vez unos 7, 8 minutos aquí en este cromatograma de en medio. Entonces me va a costar mucho trabajo controlar esta concentración de agua en mi disolvente que no es miscible. Alguien podría decir, pero mejoró la eficiencia de los picos. Eso es cierto. Se redujo la resolución, pero aún así están separados mis picos. Pero el problema es, si este es mi estándar, tal vez en la muestra aparecen picos aquí antes
que sí se separaban en este tiempo anterior a donde aparecen mis analitos que yo voy a medir. Ujú. Que es lo más seguro, porque si no, no habría razón de llevarlo tal vez hasta acá, hasta los 15, 25, 35 minutos. Ujú. Entonces, si no es el caso, pues tal vez uno diría, este aumento en el agua me funciona a mí. Ajá, entonces todo es relativo, como veíamos ayer, ¿no? ¿Cuál es el mejor cromatograma? Pues depende de la muestra, de qué tanto quiero yo o necesito sobre todo, que se separen mis picos. Ujú. Entonces, el problema es que a veces controlar la humedad en el ambiente y por lo tanto el contenido de agua de estos disolventes se hace muy, muy difícil. Por ejemplo, hay quien aquí compra su frasco de 4 litros de diclorometano, lo destapa y se le olvida ponerle el tapón. Ujú. Entonces, si hay mucha humedad en el ambiente, pues solito va a pasar de aquí a acá en pocos días y sus picos se les van a estar moviendo. Un día les da 33 minutos, al otro día les va a dar 25, al otro día les va a dar 15, hasta llegar acá. Ujú. Y si lo siguen dejando así, pues vean, al pasar a 1200 partes por millón, que es 1.2 mililitros de agua en un litro de dilución con diclorometano, vean cómo ya los picos se empiezan a encimar. Ujú. Y ahí tal vez ya tengo ahora sí problemas, aunque no salga nada antes. Y entonces, ¿cómo evito que mi fase móvil en cromatografía de fase normal no tenga cambios variables de agua en su contenido? Pues una es, en lugar de comprar frascos muy grandes, que van a estarse abriendo y cerrando varias veces, mejor compramos 4 frascos de litro, ujú, o por ejemplo 8 de medio litro. Y ya ahí, dependiendo de cuánta fase móvil gasten al día, pues convendrá uno u otro. Y entonces tal vez si 1 litro de fase móvil les dura un día o dos, ya no va a haber tanta diferencia entre, entre un frasco y otro, al inicio y al final. Ujú. Otra sería, porque a veces por los costos va a salir más caro, ujú, comprar 4 frascos de al litro que comprar el frasco de galón. Ujú. Y por cuestiones de economía, como nos ocurre aquí, por ejemplo, en las universidades, no pueden hacer eso. Tal vez lo que sí puedan hacer es intentar purgar el espacio vacío que queda en el frasco, ujú, ya que tomé una porción del diclorometano. Aquí me va a quedar rellena esta superficie, ujú, con aire. Y antes de cerrar el frasco, le podemos burbujear aquí una corriente de un gas inerte, por ejemplo, nitrógeno, extra seco, ¿sí? Ya sea que compren un tanque de gas con esa calidad, o que le puedan poner antes un filtro para retirarle la humedad. Ujú. Y entonces vamos a desplazar este aire por nitrógeno extra seco y así el contenido de agua en este disolvente no miscible no va a cambiar tanto. Ujú. Entonces, estas son algunas recomendaciones que se hacen para poder mantener un contenido de humedad o de agua constante en estos disolventes de fase normal. ¿Sí? Entonces, no es muy recomendable utilizar agua como, como fase móvil e incluso muchas columnas se dañan si yo les paso solo agua, ujú, sobre todo por periodos de tiempo largos. Tal vez si se lo paso unos 10, 15 minutos, no suceda nada, pero sí hay que tener cuidado ahí, si yo no le voy a pasar disolvente orgánico, porque por ejemplo la sílice se hidroliza, ujú. Se empiezan a romper los grupos o los enlaces, perdón, OH entre los silanoles y entonces la sílice se empieza a degradar y la partícula va cambiando de forma
y otra vez ya empiezo a tener problemas de retención, de simetría del pico, y prácticamente se puede llegar a descomponer. Ujú. Entonces, para no tener estos problemas, tengo otras opciones, además del agua, que comúnmente son utilizadas en fase normal. Ujú. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto? Ujú. No, profe. Entonces, si no tienen preguntas, vamos a hacer un descanso y nos vemos a las 5:45, ¿no? Y continuamos con esta parte que es bastante importante y es la base para poder optimizar una separación por fase normal. Ujú. Entonces, continuamos en un momento. Voy a pausar aquí la grabación. Por favor, recuerden reanudarla cuando regresemos. Recording stopped.